Ella nació en Bielorrusia, pero se crió en Ucrania y se siente rusa, ucraniana, bielorrusa, porque dice, todos nuestros pueblos somos uno y nadie nos va a dividir. Adelante. Muy buenos días a todos los televidentes. Sí es cierto, como dice el distinguido doctor Ramón Alburquerque, soy de procedencia rusa, de antecedencia rusa, soy dominicana. La República Dominicana me adoptó desde que llegué acá en 1996. ¿Pero y quién no va a adoptar una mujer tan bonita? ¿Y si ustedes la están viendo ahí? Vine acá porque me casé con un dominicano que estaba estudiando en Unión Soviética y tengo la familia acá, pero obviamente el corazón está acá y está allá. Y para cerrar nada más esa corta intervención sobre Rusia, nuestros pueblos volverán a ser hermanos, la tempestad se pasa y nuestra sangre, nuestra amistad por centenares de años va a predominar. Creo fuertemente en esto. Y ahora les vengo a hablar en calidad de presidente de Sociedad Dominicana de Física, agradeciendo a todos los compañeros que me dieron la confianza de encabezar esta bella sociedad que nació en 1979 por unos entusiastas recién graduados de carrera de física que quisieron hacer algo por el país. Dijeron que este país merece algo mejor, merece los jóvenes del país, merecen todo el apoyo, el sistema de educación del país merece todo el apoyo, y con esta idea fue creada Sociedad Dominicana de Física. Y durante años Sociedad Dominicana de Física ha apoyado de una u otra forma a los jóvenes que querían estudiar física, ha apoyado las actividades como Olimpiada, como congresos científicos, etc. Y ahora, en los últimos años, estamos recibiendo muchos nuevos miembros de Sociedad Dominicana de Física en forma de los licenciados recién graduados en física, los doctores que obtienen sus doctorados, que salen del país, obtienen doctorado afuera del país y regresan acá o colaboran acá desde sus otras universidades extranjeras porque quieren aportar en desarrollo de ciencia en República Dominicana. ¿Qué es Sociedad Dominicana de Física? Sociedad Dominicana de Física reúne los profesionales en esta área, reúne a los profesionales en área de física, los investigadores, docentes, que son curiosos en cómo está formado el mundo, ¿verdad? Porque la física, el estudio de física nace de una curiosidad que naturalmente cualquier niño la tiene. Cualquier niño nace con curiosidad, y todos los niños del mundo son talentosos, son increíbles. Y por esto nosotros tenemos que crear las condiciones, mejores condiciones para la juventud. Como se dice que teniendo 6 años, Nikola Tesla, el croata genial, le preguntó a su padre le pasa por el lado y él estaba en su cuna, y en los países muy fríos, donde la humedad es muy baja, la estática eléctrica genera unos centellos, unos garrafales de electricidad que de noche se ven, pero mucho. Eso no ocurre aquí porque es muy húmedo. Pero yo, que por ejemplo viví mucho tiempo en Colorado y en Kansas, donde a veces la humedad baja por debajo de 30 o de 35%, eso es muy común, que usted va pasando en una puerta y en los bordes de la puerta usted recibe un corrientazo, y más bien es un destello de luz. Y entonces el niño, a esa baja edad, le preguntó a su padre que qué era. Y el padre le dijo, cosa de la naturaleza. Desde ese entonces se dice que él estuvo enamorado por el fenómeno eléctrico y llegó a ser, en verdad, el padre de la electricidad. Como un fenómeno de niñez se convierte en una realidad que domina
la revolución industrial hoy en el mundo. Sí, muchas gracias. Sociedad Dominicana de Física quiere apoyar a los jóvenes. Sociedad Dominicana de Física está apoyando o está buscando integración entre los investigadores dominicanos y nuestros homólogos al extranjero para desarrollar la interacción por la ciencia, para lograr interacción para desarrollo de los países, para incluir nuestro país, para incluir problemática de nuestro país en los temas de investigación, en los proyectos de investigación nacionales e internacionales. Por ejemplo, yo estoy desarrollando investigación en el uso de energía solar para producir el frío. No hay fotovoltaico ni ninguno de lo que usted había mencionado ahorita, si no se usa el fenómeno de sorción para generar el frío. Han pasado muchísimos jóvenes dominicanos, estudiantes de diferentes universidades dominicanas, ser parte de proyectos de investigación. Algunos de ellos ya van por doctorado, o otros ya tienen título de maestría. Y el campo de aplicación es enorme, Desde, ¿cuántos años? De 2004, de 2005, desde que formaron Fondo CIT, Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, los investigadores dominicanos han recibido enorme apoyo para desarrollo del proyecto, y cantidad de investigadores pasó a ser ahora más de 900, me parece, que son miembros de carrera nacional de investigación. Cada día nuestra comunidad de investigaciones crece, y desde la Sociedad Dominicana de Física nosotros queremos apoyar, coordinar, reunir las fuerzas, independientemente de la etnia, independientemente de la universidad a cual pertenece el investigador, independientemente del lugar donde está. Por ejemplo, se está trabajando ahora en desarrollo de doctorado en física, que sería basado sobre varias universidades dominicanas. Se va a tener colaboradores extranjeros. Sobre esto hablarán con más detalle mis colegas acá. Últimamente, Sociedad Dominicana de Física ha realizado, por ejemplo, 3 congresos internacionales de física, en los cuales hemos escuchado más de 150 presentaciones de los investigadores nacionales e internacionales, en los cuales participaron 17 países, alrededor de 17 países. 2 congresos fueron presenciales, un congreso, por obvias razones, del año pasado fue completamente virtual. Sociedad Dominicana de Física organiza las actividades, charlas, cursos, talleres de formación para los estudiantes, para los especialistas del área afín, no solamente para los físicos, también algunos podrían participar los estudiantes o los de ingeniería o los ingenieros que están interesados por un tema o por otro. Y nuestros investigadores dominicanos, tenemos excelentes doctores y tenemos personas que están formándose para ser doctores. Entonces, desde Sociedad Dominicana de Física... ¿Ya se ofrecen los doctorados aquí o con universidades extranjeras? Hasta ahora el doctorado nacional está en el desarrollo. Doctorado nacional de física está en la etapa de desarrollo. Pero tenemos dominicanos que estudian doctorado en otros países, y es importantísimo que mantengan el vínculo con su país, para que considero importante que desarrollemos los proyectos comunes de investigación donde vamos a resolver nuestra problemática en República Dominicana. Por ejemplo, tenemos problema ¿con qué? Con la fuente de energía, ¿verdad? Entonces, si podemos paliar el problema desarrollando el uso de energía solar, por ejemplo, energía eólica, por ejemplo, tenemos que hacerlo. Y tenemos que tener nuestros especialistas, no traer especialistas extranjeros. Y creerle a los especialistas nacionales, que muchas veces yo he hecho lo siguiente. Cuando era presidente del Senado, que concebimos
la modernización del Congreso Nacional, que fue una iniciativa nuestra que negociamos con el BID, que nos financió el BID y que hicimos aprobar en el Congreso, modernizarse el mismo Congreso, porque la gente no sabe que antes de nosotros tomar esa iniciativa, cuando llegamos presidente del Senado, en el Senado su edificio, que tenía 5 pisos desde 1944, el cuarto y el quinto nunca se habían usado, y que nunca un senador tuvo una oficina ni una computadora. Excúsenme, eso da vergüenza, pero eso fue así hasta 1998, que nosotros le hicimos oficina a cada senador y a cada le pusimos por primera vez computadora, por primera vez sus secretarias, por primera vez todo. Eso era. Es más, el Congreso no tenía ni oficina de contabilidad, porque los cheques los hacían en el Palacio. Miren de qué división de poderes. Bueno, y nosotros concebimos eso, y para demostrarle a los senadores que al no creer nosotros en nuestros propios especialistas, yo dije, voy a hacer, antes de que nos lo apruebe el BID, las conclusiones de lo que va a ser el estudio de modernización del Congreso. Yo me voy a atrever a escribir las conclusiones. Se las voy a distribuir a ustedes. Cuando vengan esos especialistas que va a contratar, vamos a tener que contratar con los fondos del BID, vamos a ver cuántos se parecen esto que yo estoy entregándole a ustedes con lo que ellos van a entregar, y vamos a ver la diferencia. Esto yo lo hice en una semana y no costó nada más que a mí mismo, y ustedes verán que eso va a costar como 50 millones de pesos. Oigan, y da impactante lo que pasó. Yo creo que el de nosotros era superior, y eso revela cómo nos toman el pelo de que no es que uno no crea en el conocimiento, en la experticia, en la singularidad de grandes especialistas. No, es que todavía vivimos en una serie de atrasos, y hay que ir soltándolo de manera educativa para que el pueblo vaya cayendo en cuenta de que se está haciendo daño a sí mismo por no creer en sí mismo. Por ejemplo, yo les decía a los muchachos antes el 93% de los dominicanos somos mestizos, mulatos y negros. Pero siempre votamos por el otro 7% que suele ser blanco y se mantiene en blanco. Esto no es racismo, esto es realismo. Se mantiene en blanco porque desprecian el resto de la sociedad. Oigan esto que yo estoy diciendo. Y cuando llegan al poder ocurre lo que está ocurriendo ahora, que el presidente, que de ese grupo, se une a los otros de ese grupo y crean un gobierno oligárquico. Pero a lo mejor en el 24 la gente, si no entiende cuál es el problema, vuelve y vota, porque es que subsiste en la cultura un sentimiento de inferioridad, que es una mezcla de resabio de esclavismo y de que se creen inferiores por el color y por todas estas cosas, y le han conferido así a ese 7% privilegios que nunca debieron tener, y por eso lo detectan todo, y ahora incluso pretenden seguir aumentando su dominio de todas las cosas, y de ahí el fideicomiso de Punta Catalina, una empresa que lo único que hay que crearle es una compañía y no cedérsela a un grupo que cuando vengamos a darnos cuenta ya no es ni propiedad pública. Es decir, este tema hay que trabajarlo mucho. Se ve en la física, y ustedes hacen muy bien, como un tema
de autodeterminación de la inteligencia nacional, del conocimiento científico tecnológico, en lo que tiene que confiar y desarrollar cada pueblo para que se justifique que constituye una entidad nacional soberana con pensamiento propio. Ese es un tema que a mí me fascina, porque debajo de eso está esa carga de inferioridad, de minusvalorarse, de no creer en lo suyo, y así, pudiendo nosotros, ¿qué ha hecho Barrigol? Contratar 10 o 15 técnicos, porque el resto son obreros, y entonces explotar uno de los recursos. Siempre hemos dicho que ahí hay más de 80 millones de onzas de oro, que eso va a durar, eso en Pueblo Viejo, cualquier decenas de años. Pero el gobierno no nos creyó nunca, sino que tuvo que hacer unos contratos, cedérselo a un grupo extranjero, cuando eso lo podía hacer el propio gobierno. ¿Por qué? Porque no creemos en nosotros. Y entonces ahora esa empresa produce 2.500, 3.000 millones de dólares y apenas nos da 500, y muchos hasta contentos se sienten por el sentido de Guacanacarix. Excúseme que en su exposición aproveché para introducir esta explicación, que lo vamos a estar haciendo cada rato, porque es que hay que decirle a este pueblo: ustedes tienen más virtudes de las que creen que tienen. Levántense y anden. Hay que decirle eso. Gracias por su intervención. Es importantísimo tener confianza en los investigadores, si hablamos ahora de física, investigadores dominicanos, y que investigadores creen en su propia fuerza, claro está. Investigadores necesitan apoyo, y también investigadores necesitan estar en interacción continua con sus colegas nacionales e internacionales. La ciencia no tiene frontera. La ciencia no tiene frontera. Y después de que Fondosid ha 15, 16 años, ¿verdad? 18 años está invirtiendo en la investigación en República Dominicana, tenemos esperanza que las empresas, que el sector productivo también comenzará a participar más activamente en las investigaciones. Nosotros desde Sociedad Dominicana de Física, por ejemplo, tenemos interacción con varias universidades, tenemos acuerdos directos con las universidades nacionales e internacionales. Por ejemplo, ahora 2 estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo están haciendo pasantía, están haciendo trabajo con su tesis de grado en la Universidad de Padua, con cual Sodofi, sí, en Italia, Universidad de Padua en Italia, claro. Que con esta universidad Sodofi tiene un contacto, un acuerdo de colaboración directa, y desde Sociedad Dominicana de Física colaboramos para que este acuerdo fue firmado entre la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad de Padua. Y tenemos varios acuerdos ya formalizados entre Sodofi, universidades nacionales e internacionales, y también entre universidades nacionales e internacionales, donde participamos nosotros como investigadores. ¿Qué otra universidad dominicana tiene escuela de física? Hasta ahora solamente Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que ese es algo que hay que destacar. ¿Por qué? Porque muchas universidades aquí se han convertido como en empresas de alta rentabilidad y no tienen conciencia de objetivos nacionales. No se justifica que en un país ya con 14 millones de habitantes, aunque solo tenga 11 millones de ciudadanos, tenga solo una universidad, tenga una escuela de física. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le es rentable a las otras universidades, pero siguen llamándose universidades, y el concepto de universidad no es para usted escoger las 15 o las 8 o 10 facultades en que usted haga mucho dinero, porque eso es una estafa a la ciencia y al concepto de la ciencia y de los pueblos, y hay que decírselo. Sabemos lo que están haciendo.
La UAS a lo mejor no tiene tanto rendimiento en otros aspectos, porque es que la UAS se ocupa de darle a esto una apariencia de nación. Y no se sabe qué pierde y qué gasta la UAS en tener una escuela, por ejemplo, de ingeniería química, que otras no la quieren tener porque no es rentable. De física, no la quieren tener porque no es rentable. De ciencia del espacio, de astronomía, de astrofísica, de matemáticas, escuela de matemáticas, eso no es rentable. Escuela de arte, eso no es rentable. Entonces tú lo que vas a tener, como si fuera una vaca, a comerte nada más las masas y los filetes, y los huesos, la pezuña, el pelo y todo, la lengua, la cabeza, que es parte de la vaca y sin lo cual la vaca no puede existir. A ti no te interesa. No, pero el pueblo tiene que saber eso. ¿Y saben por qué lo digo? Porque eso ayuda a que el pueblo comprenda mejor la UAS. Es que la UAS es la universalidad de lo que es el país. Es la que realmente merece llamarse universidad, porque yo puedo crear una universidad con 5 facultades, las más rentables, en las que yo voy a hacer dinero, pero ¿es eso universidad? O un centro de business in education, un negocio en educación, porque es así. Justamente desde la Sociedad Dominicana de Física estamos trabajando para romper las fronteras, tenemos acuerdo, porque los miembros de Sociedad Dominicana de Física pertenecen a distintas universidades nacionales. Entonces, necesitamos lo estamos haciendo, promover la interacción entre los investigadores, entre distintas universidades. Sociedad Dominicana de Física tienen profesores de distintas universidades que son físicos, que lo que están es impartiendo materia que algunas carreras requieren en materia de física. Claro, impartiendo materias, dando docencia de física y haciendo investigación, no solamente educación. La parte, SODOFI está funcionando en divisiones. Una de las divisiones, por ejemplo, es física educativa, que es una división muy fuerte encabezada por nuestra colega Emma Encarnación y nuestros colegas Emma Encarnación y Vinicio Romero. Pero no solamente educación, porque está nanotecnología, donde tenemos Centro de Nanotecnología en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y en Pontificia Universidad de Madre Maestra. Pero podemos hacer colaboración entre investigadores de INTEC, de Pucamaima y de la UAS, porque tenemos personas capacitadas en la UAS también. Pudiéramos decir que esas universidades, al estudiar nanotecnología, están haciendo investigaciones o trabajo en física aplicada, porque una cosa es la física teórica y otra cosa es la física aplicada, que a veces usted la hace sin que le llame física. Sí, claro. Porque todo el que esté desarrollando, por ejemplo, robótica, en el fondo, está trabajando aspectos de la física. Claro. Nuestra investigación, por ejemplo, que yo encabezo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, podemos llamarlo física aplicada, podemos llamarle tecnología ingenieril, porque se está desarrollando la tecnología para usar energía solar para refrigeración. Pero dentro, allá, por ejemplo, en una sola, lo que definimos como línea de investigación, han participado los estudiantes de ingeniería, han participado estudiantes de física de la UAS, porque hay tantas tareas no resueltas todavía, desde modelar procesos físicos que suceden dentro de la nevera, hacer programación para hacer experimentos numéricos, para predecir comportamiento de la nevera. Para esto hay que estudiar la materia, interacción entre, en nuestro caso particular, carbón activado y metanol. Entonces hay física pura. Uno de los estudiantes que participa en nuestra línea de investigación estudió
En su tesis de grado de licenciatura de física estudió problemática, hizo análisis estadístico de coeficiente de transparencia, porque cuando usted habló al principio del uso de energía solar, aquí tenemos amplio uso de energía solar. Mencionó España, mencionó Estados Unidos, pero energía solar hay una componente no predecible, o podemos predecir a base de estudios estadísticos. Entonces nosotros en ENTEC estuvimos baja gestionabilidad. Estuvimos midiendo la radiación horaria en ENTEC, en un lugar de ENTEC en cercanía de nuestro prototipo experimental. Nosotros fuimos directores del Indotec, y el Indotec se ocupaba, era el centro científico tecnológico más alto del país en su época. Entonces nosotros hicimos tenemos un folleto isocórico, porque hicimos todos los gráficos isocóricos del país, que las isócoras son las curvas que unen los puntos de igual intensidad de radiación solar, que se mide en caloría por centímetro cuadrado por segundo. Entonces, debe estar en Indotec ese estudio que nosotros obtuvimos, incluso asistencia del Instituto de Trondheim y la Universidad de Trondheim de Noruega. Eso fue en 1979, 1980, y lo hizo José Ramón Acosta, un ingeniero muy competente que tuvimos allá y que fue el primer director ejecutivo de COENER cuando nació la Comisión Nacional de Políticas Energéticas. Sí, pero si hablamos de medición de radiación solar horaria, es un dato importante cuando uno quiere utilizar recurso solar. Nosotros fuimos primeros en hacer esas mediciones, por lo menos lo que no pudimos acceder a las mediciones, conseguir. Quizás las empresas que instalan parque solar quizás hacen esa medición, pero no está publicado. Nosotros desde 2012 estuvimos ser un requerimiento obligado. Estuvimos haciendo mediciones. Estuvimos haciendo mediciones, uno con solarímetro de elaboración propia por nuestro equipo de investigación, que fue en conjunto con la Universidad Nacional de General Sarmiento en Argentina, y otro fue comprado. Estuvimos haciendo esas mediciones, y uno de nuestros estudiantes, hoy estudiante de maestría, realizó ese estudio en su tesis de grado, coeficiente de transparencia, para poder predecir cómo podríamos, pero necesitamos mucha estadística para eso, cómo podríamos utilizar el recurso solar, qué podemos ver, porque descubrimos que en verano, cuando la radiación solar horaria es más alta, en diferentes momentos tenemos esos datos de medición, pero en promedio hemos recibido menos radiación porque hay un mayor grado de nubosidad. Entonces, la influencia de nubosidad, esos son temas a investigar. Con esto solamente doy ejemplo de que una sola línea de investigación que se está haciendo en el Laboratorio de Energías Alternativas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, se convergen varios temas donde hay cabida para hacer trabajo de grado para estudiantes de física y estudiantes de ingeniería. Entonces usted recomienda un solo ejemplo, sin hablar del laboratorio de nanotecnología, donde hay otra problemática y otra posibilidad de participación de varios estudiantes de varias universidades. Recomienda entonces que la juventud le dé un vistazo a la física, que es muy interesante, tiene mucho futuro, y cada vez más el país, en la medida en que vaya desarrollándose, va a comprender la importancia de la física, y que también los propios gobiernos. Este es un país que hasta ahora ha sido gobernado por el interés de las oligarquías, es lo que ha dirigido lo que se ha hecho, poco mucho, porque nosotros decimos, si el resultado es un país atrasado, con un 40 o un 50% de relativa pobreza, un 15-20% de pobreza extrema, y un 70% de gente que, como quiera, ganan salarios tan bajos que su vida siempre será mediocre,
Solo será exuberante en su imaginación y en su fantasía, porque eso no lo puede matar la pobreza, la imaginación. Entonces, si ese es el país que tenemos, entonces el mérito que tienen los que han gobernado es muy bajo, porque se han quemado en las asignaturas. ¿Cuál es la asignatura? Gobernar bien el país, que el país progrese. ¿Ha progresado? No. Entonces, ¿qué tenemos que concluir? Que antes que gobernar, lo que han es explotado. Y entonces los pueblos no tienen por qué aceptar eso. Vámonos a la pausa y ven qué importante dice la empresa. Han considerado que su exposición es tan importante que no quieren la pausa, que usted debe seguir. Se lo estoy diciendo en serio. Okay. Cuando le he pedido la pausa, quieren que siga hablando. El tema es tan importante, el pueblo tiene tanto que aprender en eso, que don Bienvenido ha llamado y ha dicho no, que siga. Gracias. Para terminar la idea que desde Sociedad Dominicana de Física estamos trabajando en interacciones entre los investigadores de distintas universidades para que no sea importante las fronteras ni celos, porque somos colegas de investigadores y estamos trabajando por el bien del país. Y queremos también que las empresas se nos acercan a Sociedad Dominicana de Física, a las universidades diversas, para que compartan qué tipo de problemática tienen en sus respectivos procesos industriales, por ejemplo, a ver si hay algunos investigadores en nuestro país que podrían participar en algunos proyectos de investigación para resolver problemática de nuestro país. Cuando un estudiante dominicano, aquí tenemos muchísimos estudiantes muy talentosos, han elegido para ir a estudiar, hacer doctorado, por ejemplo, en Francia, en Italia, en Alemania. Nuestros estudiantes, mejores estudiantes, están trabajando en los proyectos de investigación en Francia, Alemania, Italia, resolviendo problemas de Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos, buscando la solución, aportando en la solución de cualquier problemática. Por ejemplo, le quiero plantear esto. Y, disculpa, sí, un minuto. Si tenemos acá doctorado entre las universidades que participarían, doctorado en física, con participación de las universidades extranjeras podría ser, pero doctorado armado acá. Entonces, nuestros estudiantes de doctorado en física dominicano van a aportar en el desarrollo, van a realizar, participar en investigaciones, donde se buscará la solución de problemas de República Dominicana. Claro, por ejemplo, yo le voy a plantear eso. Los grandes monopolios de la energía, basados en el petróleo, gas natural y el carbón, han jurado desplazar la leña como combustible. Y entonces se han creado de que contamina, de que el hollín, de que el alquitrán, que todo esto. Pero entonces olvidan la contaminación que genera la combustión de los derivados del petróleo, que es peor que lo de la leña. Entonces nos han creado una tara mental de que la leña no se debe usar como combustible. Este país, que todavía tiene mucha actividad agrícola, que tiene que producir leche, que tiene que conservar su producto, su producción, haría muy bien con un proyecto de investigación. Fíjese por qué le planteo esto. Nosotros teníamos una pizzería en el Atala. Nació la pizzería, la gente le parecía muy bien, era en base a leña, con un horno de esos italianos y españoles. A los 3 meses ya la gente, el aire, el entorno se saturó del humo y entonces tuvimos que convertir el horno a gas natural, a gas GLP. Pero yo renuncié a creer que yo no podía, que yo tenía que fabricar un filtro para filtrar el humo que sale de la leña y que el humo no hiciera, entonces mis vecinos lo aceptaran. Y lo fabriqué en base a agua, unos chorros, unos microchorros de agua, el humo sale. Yo utilicé uno de esos filtros de camiones grandes y entonces le creé su chorro y tenía que pasar
la temperatura sale del horno, los gases salen del horno a 180 grados centígrados y salen con fuerza suficiente para atravesar el filtro. Cuando salía, lo resolví, pero era muy grande y afeaba mucho el techo. Entonces yo leyendo descubro que en Valencia tienen un depurador de humo pequeñito, como de pie y medio, con unas resinas y unas cuestiones, y compré uno muy caro, pero me costó, puesto aquí ya, como $590. Eso fue, lo puse, entonces se veía hasta bonito, y de ahí en adelante nadie protestaba por el horno, el humo. ¿Qué planteamos nosotros? Que antes que decir no use leña, lo que debemos es incentivar, y ese problema de la contaminación, si es necesario que el gobierno financiara parte o incentivara el uso de esos depuradores de humo, incluso todo el mundo tiene la ilusión de ir con su familia los fines de semana a comer alguna carne asada o alguna cosa, porque lo asado domina el gusto humano. Entonces, en vez de desterrar la leña puede ser incorporado como una fuente de energía totalmente renovable, y he hecho una estimación. Nosotros que tenemos un pedacito de tierra solo, ese pedazo de tierra, 500 tareas, puede ser autosuficiente para toda la leña que requiera allá, y yo traer leña a mi casa y a varios vecinos, y con este domo de humo, que es una cosa maravillosa, resolvemos el problema y no tenemos que importar gas licuado de petróleo. A mí me gustaría que ustedes tomaran un proyecto así, aunque ya está casi todo resuelto, pero es para darle el aval y el prestigio de que lo certifica el Instituto de Física de la UAS y la Sociedad de Física, y empecemos a neutralizar este sesgo negativo que le ha creado los monopolios porque han sido los monopolios de la energía, del gas, el petróleo y el carbón, que han satanizado la leña. Y déjeme decirle, toda sociedad produce tanto su producto de leña que con eso es capaz de ser autosuficiente, porque ahora el destino de todas las ramas, cuando se podan, cuando hace todo eso, y además nadie la siembra, porque si es prohibido cortarlo, nadie lo quiere sembrar. Entonces hay que hacer un retorno a esa generación de energía a través de fuente alternativa, y uno de ellos es la leña. Es uno de los ejemplos, es un ejemplo de que hay una problemática, se puso el ingenio, se puso la creatividad, se impuso, ¿verdad? Y se encontró la solución. Es uno de lindos ejemplos de esto. Otra cosa que es importantísimo ahora, hablar del uso eficiente de energía. No solamente de alternativas de fuente de energía, sino el uso eficiente de energía. Es un tema importantísimo. El tema del agua que usted dijo, desalinizar el agua, es el tema que cada día va a crecer en la precisamente no ha llegado, pero uno de los miembros de este programa, asistente nuestro, Nico Medici, él tiene un doctorado de la Universidad del País Vasco en eficiencia energética. No ha llegado, pero ojalá llegara para que ustedes pudieran intercambiar en esto, porque en el país solo se conoce de si hay energía en las líneas, de si el voltaje es bueno, de si hay el amperaje adecuado. No se conoce bien ni siquiera el ciclo eléctrico, de que aquí tiene que ser 60 ciclos, en Europa es 50, y entonces, pero de calidad de la energía, de la electricidad, aquí todavía, yo revisé hace como 2 años y medio, que cuando estaba el señor Juan Rodríguez, el ingeniero Juan Rodríguez, como director general de la Comisión Nacional de Energía, tuvo a bien llamarnos para que le revisáramos un proyecto de ley sobre eficiencia eléctrica. Lo corregimos, se lo enviamos, pero no
se ha convertido en proyecto de ley, y eso debe ser un proyecto de ley. Una de las observaciones que nosotros le hicimos, Igna, fue que hablamos de la crisis eléctrica del país, pero poca gente sabe que el 60% de la electricidad en el país, el 60%, vuelvo y lo repito, se debe a los acondicionadores de aire. Es decir, cualquier elevación de la eficiencia de los acondicionadores de aire tiene un impacto enorme en la economía dominicana, porque el 60% del consumo de electricidad es por los acondicionadores de aire, porque todas las oficinas públicas no tienen maquinaria, no tienen nada. ¿Qué es lo que tienen? Una iluminación que casi ahora toda es LED. ¿Y cuál es el factor de consumo? Los acondicionadores. Un hotel de este país que es turístico. Y cultura de uso de aire acondicionado. Poner el aire dentro de una habitación, dentro de un espacio 18 grados Celsius, no es razonable. Ni saludable. Ni saludable, que uno tiene que comprar un abrigo acá, en Santo Domingo, en República Dominicana. Hay que comprar abrigo para ir al trabajo porque en el aire es 18 grados Celsius, cuando recomendable es 24. Y por cada grado que bajamos aire acondicionado, el nivel, pero a lo mejor, se puede calcular el consumo. A lo mejor tú dices eso, pero te gusta acurrucarte mucho y te arropa en la noche. Y para tú poderte acurrucar tiene que estar a 18, a 16. ¿No? ¿Tú no haces eso? No. Ah, bueno. Yo ni siquiera, yo pasé, en nuestra casa, el aire acondicionado compramos hace un par de meses por el calor insoportable. Yo nunca lo he usado. No me gusta. Yo no nunca en mi vida he tenido acondicionador. No me gusta, pero... Nunca. No, yo uso abanico. Y como yo en mi casita, a mí me gusta la humildad, yo no tengo esa cosa que tiene. Todo el mundo tiene derecho a pensar como quiera, pero yo tengo toda mi vida viviendo así y me siento feliz. Yo vivo en La Tala y entonces una casita de esa, y yo hice un segundo piso y ahí aprovecho un poco que viene la brisa del mar, y entonces yo hago ventana bien grande para que entre mucho aire. Nunca en mi vida he usado aire. En la oficina sí, porque viajan muchas personas y no tengo que someterlas a ella, a mi manera de ser. Otro tema, por ejemplo, si tenemos en un espacio un ventanal grande, prendemos el aire acondicionado y no ponemos la cortina. Es como tirar, como calentar, exacto, tirar dinero a la basura directamente, es uno, sin hablar de orientación de los edificios. Yo represento un producto, Inna, con los aires, porque hace tiempo que yo vengo trabajando ese tema de que el 60% de la electricidad es por los acondicionadores de aire. Entonces, resulta que los acondicionadores de aire son una máquina. Tienen un compresor, porque el acondicionador de aire es un truco. Es un truco físico que se usa para generar el frío. Usted tiene el compresor. El compresor entra a el gas de refrigeración. Lo comprime. Al comprimirlo, eleva la temperatura. Eleva la presión y la temperatura. Entonces, con válvula de expansión, de control y todo esto, hasta entrar al condensador. El condensador es un radiador que lo que hace es que le saca calor a ese gas comprimido y le saca tanto para que se licúe. Entonces, ahí también con válvulas de control y todo esto, para que entonces entre a expandirse al ya propiamente el enfriador, lo que va a enfriar la consola. Entonces, por los sistemas de tubo de Venturi y además por el principio físico de que todo gas que hace un trabajo contra sí mismo genera frialdad. Entonces, de ahí sale el gas y se mantiene el ciclo. Entonces, ¿qué pasa? Que como el compresor es una máquina de piezas movibles, hay que lubricarlo, hay que echarle lubricante. Pero nunca las retenedoras, los sellos, son tan eficientes que impidan que algo del lubricante
se mezcle con el gas refrigerante. Al mezclarse una cantidad, aunque sea pequeña, dentro de los tubos y un sistema de acondicionador de aire, 90% tubos, se le va formando una costra dentro del tubo que bloquea el intercambio de calor. Entonces los acondicionadores de aire se hacen menos eficientes. La pérdida de eficiencia es por la formación de esa película de aceite con suciedad que se va formando en él. Entonces yo represento un producto que uno se lo inyecta como si fuera el gas, que desprende esa película y entonces mantiene la eficiencia dentro de los tubos, y el acondicionador de aire vuelve a ser tan eficiente o mantiene la eficiencia. Afortunadamente surgieron los sistemas inverters que ahorran tanto que entonces la tecnología nuestra ya no, aparentemente no tiene tanta utilidad, solo que tiene utilidad porque si se le aplica a los inverters nunca van a perder el alto grado de eficiencia que tienen. Y entonces lo tenemos. Antes lo promovíamos, toda la CDE, todas esas entidades, nosotros le instalamos con un resultado, la Comisión Nacional de Energía, EGI, todas se le instalamos, porque figúrese, hemos instalado también a hoteles. La gente no sabe que un hotel que tiene 1,000 habitaciones o 2,000 habitaciones paga $1,500,000 de electricidad cada mes. $1,500,000. Cada ser humano genera una necesidad de enfriamiento de 500 BTU por cada persona. Cada vez que una persona ingresa a un ambiente refrigerado, consume 500 de BTU de diferencia de calor, porque la frialdad no existe. Pero el pueblo entiende mejor la frialdad que si yo me pongo a hablar de diferencia térmica, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos